La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, me llamo Tony y me acabo de hacer mecenas de La Cafetera después de meses de oyente y de fan. Y de La Cafetera me gustan dos cosas. Una, que sea un programa hecho con la participación de la comunidad y sostenido por la comunidad, sostenido económicamente por la comunidad, porque creo que la información, como la política o la economía, o la haces o te la hacen. Y otra cosa que me gusta mucho de La Cafetera es el buen humor, el no dogmatismo, que demostréis que se puede ser resistencia y vivir en los límites de Sherwood siendo optimista, siendo flexible y con alegría. Eso me gusta mucho de La Cafetera. Y pues por estas cosas me he hecho mecenas y por eso estoy muy contento de formar parte de la resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Bueno, yo no estoy a favor ni de los vetos, ni estoy a favor de las fronteras, ni creo que el mundo vaya a caminar en esa dirección. Por tanto, pues espero que en el futuro esto se arregle y nos instalemos todos en una situación de normalidad. Menos que tímida. Diría que está siendo vergonzante. ¿Y esto por qué? Porque creo que, en primer lugar, es muy peligroso banalizar estas cuestiones, digamos, como si fueran cuestiones exclusivamente comunicativas de un señor que hace declaraciones grandilocuentes, porque resulta que es un señor que está al mando del Estado más poderoso del mundo. Hoy nuestro portavoz en Exteriores, Pablo Bustinduy, decía que él no duerme demasiado tranquilo, sabiendo que Donald Trump está al mando del ejército más poderoso del mundo. Bien, entiendo el sentimiento. Creo que no se pueden normalizar leyes raciales, leyes que discriminan por el origen o por el color de piel, y creo que nuestro gobierno debería unirse a un clamor de la sociedad civil. En próximas sesiones, si esto sigue así, exigiremos que el Gobierno de España dé una respuesta clara, contundente, sin estridencias, pero levantando la voz con firmeza, en defensa de unos valores, en defensa de un espacio, de una alianza, que es la alianza transatlántica, que va mucho más allá de los aspectos comerciales, económicos. La posición es claramente de apoyo hacia el libre comercio y hacia la necesidad de que la comunidad internacional y en la comunidad internacional no se levanten muros, ni se levanten populismos baratos, ni se intente llevar a la población de un país o de otros a enfrentamientos de ningún tipo. ¿Cuándo va a ser el referéndum o la consulta o lo que acaba Pues siendo? como máximo en septiembre. El propio presidente Puigdemont anunció que como máximo en septiembre, y como máximo quiere decir como máximo, es decir, que puede ser antes. Sí, puede ser antes, pero ¿cómo de antes? Porque... Pues hombre, como de antes será en torno del verano, lo que le decía, ¿eh? No será ahora en febrero ni en marzo, ¿no? Pero antes de septiembre, pues puede decir eso, pues o en septiembre o antes, y como que en agosto no se puede hacer, pues ustedes mismos, ¿no? Era una persona buena, era una persona decente, trabajadora, siempre intentaba resolver los problemas de la gente. Era querida por todos los que estaban a su lado y siempre estaba pendiente de todos. La echamos de menos. Se ha derogado la fusión. ¿Y el Martín dónde irá? Cuidadín, cuidadín, porque te vamos a seguir. Bueno, Granada, estoy contento, sí, estoy contento.
Me he enterado ahí por ahí, de pronto me ha llamado un compañero, me ha dicho: Jesús, que han derogado la fusión. ¿Qué dices? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y ya una periodista me lo ha confirmado de Onda Cero, Ana, me dice: Jesús, la fusión ha sido derogada. ¡Ya! ¡Bien! ¡Yeah! Pero, aunque se nos vaya el señor Aranda y el señor Martín White, que han dimitido, ¡oh, qué buenos sois que habéis dimitido! Pues no, esto no se ha acabado. Reseñado en las portadas, en los digitales y también en algunos de los impresos. Tenemos este caso de Spiriman, de la sanidad andaluza. También hay alguna noticia que estábamos viendo en Infolibre. ACS va a cobrar, después de que el gobierno les pague 1.600 millones de euros, resulta que el gobierno está reclamando a ACS y a su socio 3,6 millones por el Castor, después de haber pagado 1.600 millones. También sabemos que Arsenio Fernández de Mesa, el que fuera director general de la Guardia Civil, ha sido colocado ahora en red eléctrica. No saben nada de electricidad. Lo han colocado, eso sí que es un enchufe. Esa es la única parte eléctrica que conoce el señor Fernández de Mesa de todo lo que ha ocurrido. Y se habla de que el sueldo va a estar en torno a los 150.000 euros al año. Va a arreglar lo de la luz fijo, sobre todo a través de los enchufes. En fin, también sabemos de estas informaciones no menos inquietantes. Partido Popular y Partido Socialista rechazan esa petición institucional del Congreso para investigar el rescate bancario. Hay algo de procedimental también, pero lo han rechazado. Hay algo de... Se quejaba el Partido Socialista y dice: se nos está colocando el foco, pero en realidad nosotros lo que rechazamos es que se introduzca a través de la mesa. Cuestiones procedimentales o no, lo cierto es que esa investigación del rescate bancario en este momento así no va a salir a la luz, y todo el mundo se ha girado diciendo: Partido Popular y PSOE votando conjuntamente para evitar la investigación. De eso hablaremos, pero hoy queríamos poner el foco también en un asunto que nos parece importante y para el que queremos pedir opinión. Os queremos plantear un tema de debate que nos parece importante. Ya hicimos algo parecido aquí tras la crisis del Partido Socialista, en la que expulsaron a su propio secretario general, a Pedro Sánchez. Algo le está pasando a la izquierda. Hay quien interpreta que, fruto de la crisis económica, ha quedado fuera de juego la socialdemocracia, que esto se está percibiendo no solamente en España, se percibe en todo el planeta y especialmente en Europa. Es una lectura. Dicen, esto es producto de la crisis económica, eso podría afectar a las terceras vías, a los socialistas, a sus candidatos, a sus visiones. Hay quien cree, sin embargo, que no, que es que el socialismo se ha ido aproximando hacia el liberalismo y ha terminado por desdibujarse. Y en medio de todo esto emergió Podemos, como representación de los indignados españoles que se resistían a esas concesiones, a esa deriva, pero algo le está pasando a Podemos. Le está pasando y es grave. Hay quien prefiere pensar que no está sucediendo nada, que simplemente es que hay muchos focos colocados sobre la organización y esto hace que se pongan de relieve, que se ponga el altavoz sobre pequeños gestos y pequeñas cosas que hoy veremos ocupan todas las portadas de los periódicos. Pero no es cierto, algo grave le está pasando a Podemos. Lo venimos diciendo, venimos alertando aquí en el programa desde hace muchos meses. Las tensiones que se están viviendo en el seno de la organización son reales, son manifiestas y hay una posibilidad seria, si alguien no pone sensatez, de que Podemos se parta en dos. Hay una posibilidad real. Es verdad que esto sucede en una etapa precongreso. Siempre que se va a vivir un congreso, lo hemos visto también con el Partido Socialista, lo hemos visto con el Partido Popular. Siempre que se vive un congreso hay muchas tensiones en un partido. Pero en este caso se está produciendo un distanciamiento muy intenso entre dos grandes grupos de Podemos y además afectando a personas a las que antes no hubiéramos imaginado que esto hubiera podido ocurrir. Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. Se están distanciando. Ayer, como muestra de esto, hoy lo ilustran todas las portadas de los periódicos, tuvieron una discusión en el hemiciclo, en el Congreso, que han recogido las cámaras, que han fotografiado, una fuerte discusión, dicen los periódicos, pero sobre todo más allá de que fuera fuerte, suave, media, lo que es evidente es que ya no se oculta. Pero es una tensión que existía de antemano. Y bueno, a mí lo que me preocupa de esto, más allá de los gestos, de lo que ocurre, en fin, hay quien piensa que el deterioro de Podemos se debe a la enorme presión mediática, a la fiscalización de la que son objetos. Hay quien piensa, sin embargo, que Podemos está enfrentando problemas derivados de una crisis de crecimiento como organización, que está creciendo, está instalada en las instituciones y tiene un debate entre las instituciones o la calle. Hay quien piensa también
que le parece natural que Podemos esté afrontando debates y cree que hay poca cultura democrática en España y por eso se pone tanto el foco en lo que les está ocurriendo y en estos debates cuando debieran formar parte de la vida normal de un partido político. Otros piensan que se trata de una simple lucha de poder, de dos familias enfrentadas que están intentando ocupar espacios de poder internos. Hay muchas opiniones, pero ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que crees que le está ocurriendo a Podemos? 627-002-002. 627-002-002. ¿Qué es lo que piensas que está ocurriendo con Podemos realmente? Habrá quien piensa, no, yo pienso que no le está ocurriendo nada. Esto es una simple captura de un frame. Yo os puedo garantizar, como he tenido la oportunidad de hablar después con diversas personas que participan muy intensamente de la vida política de Podemos, os puedo garantizar que hay una discusión tensa y muy real. Y que Podemos puede estar al borde de la ruptura en este momento. Y que si no se introduce una enorme sensatez, porque el proyecto que ha construido Podemos, la alternativa que habría presentado a los ciudadanos para conseguir configurar una alternativa política al liberalismo, está en riesgo. Y está en riesgo real, serio. Yo no sé si luego, una vez se partiese Podemos, se podría reconstruir, no tengo ni la menor idea. Pero que hay un riesgo real de ruptura, esto es un hecho. Es un hecho. Así que, almohadilla, la cafetera, ¿qué le pasa a Podemos? Almohadilla, la cafetera, ¿qué le pasa a Podemos? Allí a través de Twitter hemos planteado el debate, podéis participar y enviar vuestras impresiones y las vamos comentando en el programa. Y un número de teléfono, 627-002-002, con un WhatsApp. Y en ese WhatsApp podéis dejar vuestras notas de audio, unos 30 segundos y con un titular para que podamos agrupar. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, yo os voy a hacer una confesión. Aquí no las teníamos todas para plantear este debate. Teníamos un debate sobre si tratar el asunto o no. De hecho, hay muchos otros temas sobre la mesa, es absolutamente cierto. Pero sí había un aspecto que nos parece que es muy preocupante. Si algo le ocurre a Podemos, a la organización, a esa organización política o a un proyecto político, no ya Iglesias o Errejón, no ya sus debates, si algo le ocurre, imaginaos el panorama que se queda. Porque a uno le puede gustar o no Podemos, le puede parecer bien o mal, puede votar a otros partidos, pero que Podemos se había convertido en un hecho anómalo en la política española y que tendía a tirar del resto de los partidos políticos y que, entre otras cosas, ha provocado, bueno, ya cambios importantes en la política española en términos de transparencia, de necesidad de dar explicaciones a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Bueno, es un hecho evidente, ¿no? Así que, bueno, 627-002-002. 627-002-002. Bueno. ¿Qué es lo que creéis que le pasa a Podemos? Decía, aquí teníamos un debate sobre si tratar este asunto o no, y María.es no quería. No, a ver, yo quería tratarlo, pero sí que me da miedo el caer, digamos, en el salsa rosa, ¿no? Yo creo que habría que hablar de qué es lo que vamos a hacer hoy. Yo creo que es hablar del futuro de este partido, que, como dices, irrumpió en la política española y que si desapareciese, pues pasaría algo en España, ¿no? Luego, por ejemplo, Guillem Salazar propone, dice, igual un debate público, poniendo discrepancias bajo los focos, nos ayudaría a entender qué ocurre, pero es que esto también me hace reflexionar porque cuando han sido tan transparentes no se ha entendido tampoco. Entonces es muy difícil. Luego, por ejemplo, Frank G. dice, no pasa nada, es un proyecto abierto donde caemos todos y todas. Dice, como no están acostumbrados al sistema asambleario, lo que no sé es si realmente la sociedad estaría acostumbrada a que haya tanta transparencia, porque incluso a votantes de este partido no les ha sentado bien esas discusiones públicas. Pero mira, dice Pilar algo, dice, qué bien lo están haciendo todos los medios de comunicación que están contribuyendo a la ruptura de Podemos, esto da mucha pena. Y tiene razón Pilar. Es evidente que en la forma en la que se está poniendo el altavoz a todo lo que está ocurriendo hay algo de intencionalidad. Esto lo vemos en la prensa, en los editoriales. Hemos visto además la línea y evidentemente, como decía McLuhan, el medio es el mensaje. Pero no nos distraigamos.
que el dedo no nos deje, no nos tape lo que está ocurriendo en la Luna, porque, sinceramente, hay una tensión real, es absolutamente cierta, que se está viviendo con enorme intensidad en Podemos. Así que cuando nos planteábamos el debate, ¿debemos afrontarlo o no? Porque se corre el peligro de contribuir al ruido intencional que se está dando en los medios. Pero es que hay un debate paralelo, que es, ¿tenemos la responsabilidad o no de plantear a los ciudadanos lo que está ocurriendo de verdad? Porque está sucediendo. Más allá de que a algunos les parezca bien, a otros les parezca mal, que la fiscalización sea excesiva o no, lo que es cierto es que hay una tensión real entre, si vemos las palabras de Rita Maestre, si vemos las palabras de Íñigo Errejón, si vemos las palabras del sector de Iglesias cuando hablan de, es que el sector de Tania y Errejón, esto es una tensión real que se está dando en la estructura del partido y que afecta no solamente a las cabezas más visibles, sino que se va extendiendo por toda la estructura, ¿no? Así que más allá de los desencuentros personales, aquí hay algo importante, hay un gran proyecto político que se ha conseguido construir en la que han participado muchísimos ciudadanos y más allá de las tensiones de los ciudadanos, y esto es pura empírica, pero lo podéis saber, ¿cuántas personas conocéis que empezaron a participar en los círculos? Y de aquellas que conocéis, ¿cuántas siguen participando? ¿Y por qué ha ocurrido eso? No tiene que ver ni las palabras de Monedero, ni el desencuentro de Iglesias y Errejón en el Congreso, ni tiene que ver las palabras de Tania Sánchez, ni de Rita Maestre, ni tampoco de Irene Montero. Tiene que ver algo que le está ocurriendo como estructura, como organización. De alguna manera, los ciudadanos se apuntan a esa idea inicial y por alguna razón algo está sucediendo que empiezan a no sentirse tan implicados como antes, ¿no? Y esto es muy interesante en términos de organización, es algo que le ha pasado al Partido Socialista, es algo que curiosamente al Partido Popular no le ha pasado en esos términos, le ha pasado otras tensiones derivadas del reparto de poder, pero dice Víctor Sánchez, tiene que ver con la decepción. Yo no sé si tiene que ver con la decepción o tiene que ver con la falta de esperanza, de no haber podido alcanzar los objetivos que parecieron fueron posibles, los que sean, las razones que sean, ¿no? 627-002. A lo mejor es como dice Marla Singer. Perdón, 627-002-002. Pero a lo mejor es verdad, como dice Marla Singer. Es que hay un debate entre... Debe ser un partido ya institucionalizado que haga la batalla en las instituciones, como insiste el errejonismo. Hay que utilizar ese papel parlamentario. O bien tiene que ser un papel que siga en la calle, que siga todavía convocando manifestaciones, que siga participando y... En la calle, en las movilizaciones, como dicen desde el sector de Iglesias. Bueno, ¿qué os parece a vosotros? Porque a lo mejor esto aporta claves que puedan ser fáciles, que puedan ayudarnos a entender todo esto que está ocurriendo. 627-002-002. Eso sí, al WhatsApp del programa enviad notas de audio, porque algunas personas veo que me estáis enviando mensajes de texto en el WhatsApp del programa, no, por favor. Otros incluso hay días que nos envían notas de prensa, no. Al WhatsApp del programa, notas de audio y un pequeño mensaje, un pequeño titular de sobre qué va el tema. Yo solo espero que en Podemos se den cuenta de que el proyecto está por encima de las personas, de los líderes y de los caudillos. A mí me da igual quién lidere, yo lo que quiero es cambiarlo. Me da exactamente igual quién sea. De hecho, la mayoría de las decisiones se han tomado entre todos. Entonces, lo único que hay que hacer es cambiarlo. Luego, si queréis pegaros, os pegáis, pero primero cambiarse. Cambiar el país, por favor, que algunos queremos volver, joder. Dice Juan, algunos queremos volver. Y es verdad, estaba diciendo Graznando en Twitter, utilizando ese hashtag La Cafetera, ¿qué le pasa a Podemos? Y dice Graznando, cuidado, porque esto es el caldo de cultivo perfecto para la recuperación del bipartidismo. Y yo creo que en todo este debate, por eso creo que es importante colocar el foco aquí, desde una posición distante, no pretende la crítica por la crítica, pero sí que es importante que algunos se paren a reflexionar el enorme daño que se puede estar dando a un proyecto que nace básicamente en manos de los ciudadanos, que luego es verdad, Podemos lo instrumentaliza, lo organiza, lo coordina, en fin, como lo queráis denominar, pero era un instrumento de los ciudadanos.
Y luego también la responsabilidad que tiene este partido, ¿no? Con esos 5 millones de votantes, que eso tampoco lo deben de olvidar, ¿no? Este audio sí que nos recuerda la esperanza que han puesto mucha gente, no solamente dentro de España, sino fuera, que han conseguido, han conseguido votar, que ya eso es difícil desde fuera de España, pero además han votado a este partido en su mayoría, porque los datos electorales así nos lo han dicho, ¿no? Que la mayoría de la gente que vivía fuera ha votado a este partido. Así que la responsabilidad que tienen es muy grande. Y de hecho, Josefina Valencia dice: no sé lo que pasa en Podemos, pero sé el desaliento que provoca que se miren al ombligo. Mira, dice Carlos Sanz, dice: lo que me preocupa no es lo que le pasa a Podemos, sino lo que pasaría sin Podemos. Buenos días, Fernando, María. Yo creo que en Podemos lo que está ocurriendo es que las sensibilidades están aflorando, puesto que tampoco era demasiado realista pensar que un colectivo de gente tan amplio, que se ha ido ampliando además a partir del 15M, han ido aglutinando muchas percepciones y puntos de vista diferentes, y el tamiz que ha supuesto todo este tiempo pues les ha ido decantando, con lo cual Pablo tiene una visión del sujeto político, que es el pueblo, de una manera, y Íñigo pues tiene otra visión. Acabarán entendiéndose, estoy seguro, porque la labor está por encima de las personas. Yo creo que la esperanza no hay que perderla y tampoco hay que dramatizar. Venga, un saludo. Yo no sé si acabarán entendiéndose, ¿eh? Es muy difícil porque hay 3 escenarios posibles. Que después de Vista Alegre, Pablo se marche, porque pierda las votaciones y decida que no se queda trabajando con el equipo de Íñigo Errejón, en el equipo de Íñigo Errejón, para Íñigo Errejón. Otro escenario es que después de Vista Alegre gane las votaciones, se marche Íñigo Errejón, porque considere que sin su equipo, dado que ahora mismo ambos dos tienen guardias pretorianas, equipos que están, en fin, alrededor suyo y que con los que cuentan o difícilmente van a seguir en solitario en otros grupos, en otros equipos. Una tercera opción, que nada cambie. Que nada cambie. ¿Cuál creéis que es más probable? ¿Que se mantenga la estructura como está después de todo lo que ha ocurrido, después de esto? No lo sé, pero sea como sea, desde luego se abre una etapa de una cierta incertidumbre, ¿no? Y había algo que me gusta, decía Yolanda, dice, claro, es que a Podemos lo que le está pasando es que están debatiendo la forma de hacer el cambio. Dice, nos estamos centrando mucho en las personas, pero hay un debate que es de fondo, que es muy difícil cuando están llevando a cabo un debate tan público y una forma, digamos, con las cámaras tan colocadas, ¿no? Pero, y luego gobernar cuando uno gobierna suceden cosas, que es que por una parte no se puede atender a todo el mundo. Esto es algo muy característico de cualquier organización. Le pasa a una organización comercial o le pasa a una organización política. Cuando uno gobierna no puede cumplir todas las promesas que ha hecho, porque ha prometido cosas que son contradictorias entre sí para diferentes colectivos, por ejemplo. No a todos los personajes que apoyaron a Manuela Carmena le gustan las políticas culturales actuales del ayuntamiento. Algunos piensan que tienen que ser más transgresoras. Cada uno tenemos una idea de la vida. Otros piensan, no, es que está siendo demasiado general. Otros dicen, es que han puesto en marcha políticas culturales que no están a la altura, y así que, en fin. ¿El qué, María? Sobre esto mismo, de las esperanzas que se ponen en un partido como Podemos, habla Daniela Alcaraz y dice: hemos puesto demasiadas esperanzas en Podemos como representante, y anima a volver a tomar las riendas desde la calle. Sí, porque además hay otra cuestión, que es, a lo mejor Podemos podría tener sentido incluso sin los liderazgos actuales. Nadie sabe qué consecuencias tendría. Hombre, yo creo que un Podemos sin Pablo Iglesias o un Podemos sin Íñigo Errejón son Podemos con enormes dificultades. No digo que no sea posible. Hay quien cree que la solución puede venir de la mano de Ada Colau en el futuro. No lo sé, no sé si se puede llegar a plantear en esos términos y tan a largo plazo, porque mientras tanto el mundo va dando vueltas y siguen ocurriendo muchas cosas, ¿no?
Bueno, todo esto añadido con que además es hoy objeto de fotografía de portada en todos los medios de comunicación españoles. Iglesias y Errejón no ocultan sus diferencias, dice el periódico El Mundo. Una fotografía de Pablo Iglesias discutiendo con Íñigo Errejón en los escaños del Parlamento. Una fuerte discusión, es verdad. Algunas personas que estuvieron presentes decían que había sido muy tensas las palabras, y dice el periódico El Mundo: la fuerte discusión entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en los escaños del Congreso no solo escenifica la tensión y los nervios de Podemos, dice, también es la viva imagen de la ruptura política entre ambos. Hoy será oficial gracias al fin del plazo que confrontarán proyectos y listas a la dirección en el Congreso, dice el periódico El Mundo en su portada. Pepa. Buenos días, Fernando, María. Desde la Resistencia y hoy en directo, no te creas que tengo muchas ocasiones. Bien, nos gusta eso. Pues en mi opinión, lo que le pasa a Podemos, pues simplemente es que tiene que adaptarse a las nuevas situaciones y está luchando en situaciones muy adversas, sinceramente. Yo espero, bueno, no, y además estoy convencida de que van a ser lo suficientemente sensatos ambos dirigentes, tanto Errejón como Pablo, y que aunque las heridas a veces son difíciles de curar, pero lo lograrán, porque es mucho peso el que tienen detrás y mucha gente la que tenemos ganas de salir y de luchar y de que haya un cambio en este país. Yo no lo sé, Pepa. No sé si podrán recomponerse las heridas, es posible. Hay mucha gente deseando que eso suceda, pero a mí lo que sí me parece inquietante es... Bueno, me parece interesante las dificultades de las organizaciones cuando pasan por diferentes escenarios, ¿no? Una organización que nace no es igual que una organización que ya tiene expansión territorial por toda España, que tiene muchos partidos políticos que están coaligados, que tiene visiones muy diferentes. Pero alguien decía ayer, porque planteamos primero la pregunta en un pequeño grupo de oyentes, les dijimos: oye, ¿qué os parece? ¿Os gustaría que tratásemos este tema? Es un tema interesante, ¿se corre el riesgo de abrir un debate donde no lo hay? ¿O os parece que es...? Y una de las cosas que nos decían es que, claro, un partido que empieza a crecer, que empieza a extenderse, pues necesariamente tiene que buscar nuevas formas de dirigirse a los ciudadanos, tiene que buscar nuevas formas de organizarse, tienes que buscar nuevas formas de reparto del poder, y eso es francamente difícil, ¿no? Y luego hay una batalla básica por el poder, por el reparto de los círculos, en fin. Bueno, me gustaba mucho, de Murian nos dice: yo creo que lo que está ocurriendo es que se están empoderando en exceso. Y luego hay una discusión de fondo que planteaba Andreu Romaní. Decía, claro, es que es curioso porque a la izquierda siempre le pasa lo mismo, siempre termina enfrentada de una manera o de otra, ¿no? Porque aquí luego hay que hablar del papel de Izquierda Unida en todo esto, aunque sea como objeto, no como sujeto, pero esté donde esté posicionado. Pero Izquierda Unida aquí también está asistiendo a todo esto que está ocurriendo, también se coloca Izquierda Unida como argumento, como excusa de parte de lo que está sucediendo, ¿no?
En fin, la izquierda, siempre con su naturaleza, con su natural enfrentamiento. Y decía Andreu Romaní, dice, es que no se acaba de entender lo que consiguió Mújica con el Frente Amplio. Hay que trabajar para cambiar la vida de la gente a corto plazo, con el máximo de apoyo y con la máxima pluralidad posible. Hay que buscar la unidad en los temas importantes en los que afectan a la mayoría de la gente, trabajo, sueldos, paro, pensiones, pero no meterse en temas que son argumentos susceptibles de dividirse, ¿no? O de ser utilizados por el rival político para dividir, o por los medios de comunicación, que es cuando empezamos a introducir los temas espinosos, pero ¿qué es lo que nos divide? Entonces, a partir de ahí se empieza a deshacer como un azucarillo cualquier estructura política, ¿no? Y esto, que lo entendieron en Portugal, lo entendió Mújica con el Frente Amplio, efectivamente, es una lección que quizá la izquierda debería aprender, ¿no? Hola, buenos días. Pues yo creo que es algo, lo que le está pasando es la consecuencia del acoso brutal de los medios de comunicación, ni de derecha ni de izquierdas, bipartidistas simplemente. Son muy poderosos. Eso en una formación potente y arraigada, pues más o menos lo pueden sortear, pero Podemos, tan tiernecita como está, tan jovencita, con tantos egos, en fin, más vale que lo solucionen, porque si no, no sé qué va a pasar en España. Ellos son nuestra esperanza. Dice el periódico El País, vemos la imagen de portada, una imagen parecida también de otro momento de la discusión. Iglesias y Errejón elevan sus diferencias ante el Congreso de Podemos, dice El País. La proximidad del Congreso de Podemos ha disparado la tensión entre sus máximos dirigentes. Lejos de acercar posturas, Iglesias y su número 2, Íñigo Errejón, ya no disimulan en público su enfrentamiento. Ayer acabaron discutiendo en el Congreso al inicio del Pleno, dice el periódico El País, después de que el sector errejonista acusara al secretario de organización, Pablo Echenique, de dar un golpe de Estado burocrático. Iglesias se dirigió a Errejón, nada más sentarse ambos en sus escaños, y con gesto serio le reprendió mientras le ponía una mano en el hombro en varias ocasiones. El portavoz parlamentario le rebatió también apasionadamente, no elevaron la voz, pero sus gestos demostraron un profundo desencuentro. En el partido no ocultaban su bochorno por el espectáculo de esta confrontación, dice el periódico El País. Igualmente también lo destaca el periódico La Razón. Bronca en el Congreso, Iglesias y Errejón ya no disimulan, dicen los líderes de Podemos, certificaron ayer su ruptura a 24 horas de que se cerrara el plazo para llegar a un acuerdo previo al Congreso de Vistalegre 2, y todo con estas palabras sobre Pablo Echenique de por medio. Así que se hablaba de golpe de Estado burocrático, en fin, la tensión a la que nos referíamos hace un momento. La cafetera, ¿qué le pasa a Podemos? Almohadilla, la cafetera, ¿qué le pasa a Podemos? La izquierda debería dejar de medirse si uno es más rojo que el otro, si uno es socialdemócrata, si otro es marxista-leninista, si otro es comunista, otro anarquista. Porque esas pequeñas diferencias son de las que se aprovechan los medios y el establishment en general para dividirnos. Hola, cafetera. Yo quería dejar el mensaje de que en Uruguay pasó lo mismo cuando el Frente Amplio irrumpió en las instituciones. Fueron muchos partidos pequeñitos que se unieron por un bien común. Tuvieron claro desde el inicio que hasta que no hubiera un cambio generacional en la población no iban a llegar. Y ese fue el mensaje permanente que el Frente Amplio le dio a la gente joven. Yo nací con el Frente Amplio. Creí en el Frente Amplio y estuve en los comités de base del Frente Amplio, pero nunca pude votarlo porque, como tantos otros, tuve que emigrar. Así que al final
llegó el momento, el cambio generacional se produjo y existió Tabaré Vázquez y luego existió Mujica y hoy otra vez Tabaré Vázquez. Íñigo quiere convencer a esa población, pero no se da cuenta que en el intento está dejando a los jóvenes sin timón y eso es lo más grave. Creo que tienen que seguir viendo ese bien común y ya está. Bueno, era lo que quería decir. Gracias. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets and now the lights without the power flicker on into the night. Bueno, pues es como digo, el asunto central de las portadas en los medios de comunicación y, como decía María, también contribuye esto mucho al ruido de la política y al sálvame de la política y veremos cómo ocupa las tertulias, pero aquí nos interesa más la parte más profunda, ¿no? En términos de organización, si es tarde o no para la organización, qué posibilidades tiene, qué espacio ocupan, qué esperanzas habían dado o no. Habrá gente, hay opiniones para todos los gustos también que se están recibiendo en el chat. Hay algunas personas que nos dicen, lo que pasa es que lo tenéis que enviar con audios si queréis, pero nos dicen, claro, este es el problema de una organización en la que había mucha teatralización desde el principio. Buenos días, Resistencia, Fernando, María. Lo que le pasa a Podemos es lo clásico de un partido que está en construcción. Entonces, lo único que han hecho en todo este tiempo es mirarse el ombligo. No han recuperado la calle, se hace un eco de un movimiento como el 15M que ya ha pasado, y que eso ya hay que dar carpetazo y hay que crear un proyecto para España, cosa que no han hecho, porque no dejan de mirarse el ombligo. Y como siempre, lo típico de la izquierda, enredarse en 1000 debates para no llegar a ninguna conclusión. Así les va y así les irá en el futuro, porque la izquierda no sirve para gobernar. Un fuerte abrazo para todos, buen miércoles. We'll take the highs and lows with us one. Y dice Guillem Salazar, bueno, en Grecia, Syriza todavía se vislumbra en el retrovisor, por lo tanto los debates son necesarios, ¿no? También decía, Vicente Navarro ha publicado una columna que nos envía Juan Palomo a través de Twitter, utilizando ese hashtag, #LaCafetera, ¿qué le pasa a Podemos? Dice, lo importante que pasa a Podemos no sale en los medios de comunicación, no es lo que aparece en los medios de comunicación. Entonces habla de, la aparición del 15M, del fin del bipartidismo en España, y dice, pero claro, es lógico que como consecuencia de esta vocación transformadora y la resistencia que tales fuerzas políticas están encontrando, exista un gran debate en los herederos del 15M y que en Podemos aparezcan al menos dos visiones distintas de cómo configurar la nueva fuerza política, dos visiones diferentes que no son nuevas porque se han dado en otros momentos y en otros países en situaciones semejantes a las que vive España, dice Vicente Navarro, porque además lo cuenta él que lleva muchos años participando en proyectos de transformación en diferentes países, ¿no? Dice, claro, la historia no es que se repita, pero sí hay elementos que son comunes, ¿no? Dice, porque la transversalidad a lo mejor puede requerir un cambio en la estrategia política y electoral, cambio que abarca desde los términos del discurso político hasta las prioridades con el fin de intentar ser lo más inclusivo posible, ¿no? Pero habla de los límites de la vía parlamentaria, de la pérdida de apoyo de los partidos socialdemócratas, de los límites que tiene la estrategia parlamentaria, que los tiene, de la llamada estrategia resistencial, en fin, auténticos retos para la izquierda, pero también es verdad, como dice Vicente Navarro, que hay muy escasa cultura democrática en este país, ¿no? Así que dice que estos debates que son importantes, estos debates ideológicos que se están dando en la vida interna de Podemos no se conozcan en su profundidad, sino que se conozca más el detalle de quién está enfrentado con quién, también tiene que ver con eso, con la escasa cultura democrática, ¿no? Dice, hay algo de manipulación política, pero también hay algo de incompetencia. También incompetencia del panorama mediático español, ¿no? Porque los debates en profundidad sobre qué es lo que ocurre, dónde están las diferencias ideológicas,
¿Dónde están esas diferencias ideológicas? No están ocupando la mayor parte de los titulares, ¿no? Sino más bien las anécdotas. Por eso os pedimos que coloquéis el foco sobre eso, sobre cuáles creéis que son las tensiones, las diferencias ideológicas que se están viviendo en el seno de esta organización, ¿no? Bueno, mientras tanto, todo esto ocurre, pues nos encontramos, como decía, con una gran tensión en torno a Donald Trump, declaraciones además contradictorias. Hay algunas que son ofensivas solamente cuando las escuchamos, porque, claro, si cogemos las declaraciones políticas que se produjeron ayer, Mariano Rajoy defendiendo a Rita Barberá, era buena, la echamos de menos, decía. Cuando escuchábamos a Rafael Hernando hablando de Trump, no queremos ni muros ni populismos, decían desde el Partido Popular, Rafael Hernando. Cuando escuchábamos a Antonio Hernando desde el Partido Socialista diciendo, seremos contundentes en la exigencia al gobierno del Partido Popular para que sea duro con Trump. Antonio Hernando, hablando de ser contundente con el PP. Cuando escuchamos a Rajoy diciendo, no estoy a favor de las fronteras, a Mariano Rajoy, el hombre de las concertinas, diciendo que no está a favor de las fronteras, decía. En fin, el panorama político es enormemente preocupante, enormemente preocupante. Dice el periódico El País que Europa ha incluido a Trump entre las mayores amenazas externas, que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha enviado una carta a los 28 en la que acusa al gobierno de Estados Unidos de poner a la Unión Europea en una situación difícil. Es como... que sepáis que estamos muy enfadados, le dicen desde Europa a Estados Unidos. Estáis poniendo las cosas en una situación difícil. Pero, insisto, ayer Mariano Rajoy intentaba, bueno, acogiéndose a esta nueva línea europea, de tener un mínimo espíritu crítico con lo que está ocurriendo, con estos gestos del fascismo que nos llega desde Estados Unidos, que haya un mínimo gesto crítico. Y Mariano Rajoy, bueno, entre titubeos, dijo, yo sí, no estoy a favor de las fronteras. Bueno, yo no estoy a favor ni de los vetos, ni estoy a favor de las fronteras, ni creo que el mundo vaya a caminar en esa dirección. Por tanto, pues espero que en el futuro esto se arregle y nos instalemos todos en una situación de normalidad. Así que esta es la mayor bronca que se puede esperar del gobierno español, dice el periódico El País. El gobierno se resiste a criticar la actuación del presidente de los Estados Unidos. Y escuchamos también a Rafael Hernando, Partido Popular, sobre Trump, ni muros. Y ya aprovechó y dijo, ni muros ni populismos. La posición es claramente de apoyo hacia el libre comercio y hacia la necesidad de que la comunidad internacional y en la comunidad internacional no se levanten muros, ni se levanten populismos baratos, ni se intente llevar a la población de un país o de otros a enfrentamientos de ningún tipo. Bueno, esto provocó un pequeño terremoto político. Contestaron desde los partidos de la oposición. Íñigo Errejón decía, la reacción del gobierno no se puede decir que sea muy contundente. Menos que tímida. Diría que está siendo vergonzante. ¿Y esto por qué? Porque creo que, en primer lugar, es muy peligroso banalizar estas cuestiones, digamos, como si fueran cuestiones exclusivamente comunicativas de un señor que hace declaraciones grandilocuentes, porque resulta que es un señor que está al mando del Estado más poderoso del mundo. Hoy nuestro portavoz en Exteriores, Pablo Bustinduy, decía que él no duerme demasiado tranquilo, sabiendo que Donald Trump está al mando del ejército más poderoso del mundo. Bien, entiendo el sentimiento. Creo que no se pueden normalizar leyes raciales, leyes que discriminan por el origen o por el color de piel, y creo que nuestro gobierno debería unirse a un clamor de la sociedad civil. Porque lo que sí que es cierto es que la sociedad civil en Estados Unidos está profundamente polarizada, profundamente dividida, aunque, ojo, nos encontramos con algunos datos que son verdaderamente preocupantes, verdaderamente inquietantes. Sabéis que se han estado efectuando encuestas. Tan partida está la sociedad que hay una buena parte de los ciudadanos que están apoyando las medidas de Donald Trump y están repartidos prácticamente, no es exactamente un 50-50, pero la encuesta de Reuters, el 49% de los estadounidenses están a favor de la medida. Pero es que las encuestas de la BBC, que no es precisamente
en fin, muy sospechosa, están dando unos resultados verdaderamente demoledores. Según la BBC, la mayor parte de los ciudadanos están a favor, la mayor parte de los ciudadanos norteamericanos están a favor de las medidas que está lanzando Donald Trump. Claro, son 60 millones de votantes. Cuando además el gran riesgo, el gran peligro de Donald Trump, es que va a ser inspirador para nuevas corrientes, que ha reforzado y que ha vuelto a sacar a la calle al Ku Klux Klan, que está repartiendo octavillas con total naturalidad por las calles como si no ocurriera nada, ¿no? Eso es verdaderamente preocupante. Bueno, he dicho que la BBC no, el de la BBC es igual, el resultado, BBC, 49% a favor, el 41% en contra del veto temporal a 7 países de Trump. 49% a favor, 41% en contra del veto de Trump a algunos países musulmanes. En fin, es absolutamente demoledor, y el gobierno español, como siempre, escondidos en alguna madriguera. De hecho, dice el periódico La Razón que Moncloa ha abierto contactos con Trump, pero que admite preocupación por sus medidas. El presidente del Consejo Europeo ve a Trump como otra amenaza para la Unión Europea, mientras Rajoy apuesta por la prudencia, dice que no le gustan los muros, pide que primen los intereses de Estado y el gobierno ya ha solicitado el placet para el nuevo embajador de España en Washington, Pedro Morenés, dice el periódico La Razón, también en su portada. Escuchamos también a Antonio Hernando diciendo que va a exigir al gobierno que sea contundente. Bueno, lo va a exigir si sigue así. Bueno, ya veremos. Próximas sesiones, si esto sigue así, exigiremos que el Gobierno de España dé una respuesta clara, contundente, sin estridencias, pero levantando la voz con firmeza, en defensa de unos valores, en defensa de un espacio, de una alianza, que es la alianza transatlántica, que va mucho más allá de los aspectos comerciales, económicos. Sí. Así que ha hecho buenas Donald Trump a las administraciones anteriores en solo 11 días, en 12 días. Les ha hecho buenos, quiero decir, pero ha conseguido que parezcan buenos las anteriores administraciones en solamente 12 días, ¿no? Los gestos, una cuestión de gestos. Es absolutamente demoledor. Bueno, 627-002-002, 627-002-002. Buenos días, Fernando y María. Buenos días, Resistencia. Yo desde fuera de Podemos vi muy ilusionante un programa y un partido político que empezaba a debatir desde los círculos, y ahora mismo vemos un debate entre dos corrientes completamente institucionalizadas que no debaten acerca del programa político o de la dirección que tiene que tomar Podemos sobre la gente, sino sobre cuotas de poder que a la gente de la calle poco le importan. You'll never know all the ways, but I miss these days. Fernando, María, Resistencia. Profundizando en las dos visiones de Podemos, que creo que es el tema central del debate, hay un choque entre calle e institución, lucha obrera de clase tradicional y lucha intelectual de razón burguesa, entre comillas, desclasada. Creo que es un poco algo que siempre ha pasado, ¿no?, en la historia, pero que ahora mismo se acentúa mucho más. Una especie de nueva clase social que fluye de la universidad o de ambientes formados, o no tiene por qué ser de ese ambiente, pero sí que tiene una fuerte carga ideológica, pragmática, de resolución de problemas. Y otra clase que es mucho más reivindicativa de símbolos, y digamos por eso se producen las tensiones y el choque. Un saludo y buen día a todos. Parece una visión bastante interesante, creo que bastante cercana. Lo que pasa es que, fíjate, yo pienso que es muy ingenuo pensar
que se puede alcanzar el gobierno, a lo mejor es que no es el objeto, pero que se puede alcanzar el gobierno sin una de las dos partes. Creo que precisamente lo que había logrado Podemos es una cierta transversalidad dentro de la izquierda. Hubo gente del Partido Socialista que se aproximó a Podemos. Hubo perfiles muy diferentes. Veíamos al general Julio Rodríguez, a Manuela Carmena, a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón, a Mayoral, a Irene Montero, perfiles muy diferentes, ¿no? Y gente incluso sintonizando con esa visión como Alberto Garzón, aproximando. Pero fijaos qué perfiles tan heterogéneos, ¿no? Y, sin embargo, por alguna razón, eso está empezando a no suceder. Está empezando a no suceder. Quizá haya posibilidad de reconstrucción, ¿eh? No tengo ni la menor idea. Yo no pretendo hacer de esto una... ya le reservamos ese espacio a otros medios de comunicación, ¿no? Pero algo está ocurriendo. Eso parece que es un hecho bastante evidente. Y a lo mejor es verdad. Es esa tensión entre una lucha de clases o una intelectualidad de la izquierda a la que tú te referías, ¿no? Es una visión bastante interesada. Me parece bastante interesante. Bueno, bastante interesante. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, no estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y dentro de La Cafetera sabéis que hay un espacio para las noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco. Estaba viendo en Twitter, había alguien que se quejaba sobre el debate. Macho, ¿tienes un número de teléfono? Pues deja un mensaje y plantea tu opinión. Y porque claro, opiniones, oye, hay espacios para hacerlo, y este es un programa profundamente interactivo, así que 627-002-002, puedes ahí dejar tu opinión si quieres. Y me estáis enviando noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco de atención, María. Sí, de hecho empezamos con Marta Ibiza, que dice: confirman la existencia de un continente perdido bajo el Océano Índico que han llamado Mauritia. Habréis visto que está siendo trending topic, y es que hay científicos que han confirmado que hay un continente perdido, como decimos, bajo la isla Mauricio, en el Océano Índico, resto de la desintegración del supercontinente Gondwana hace 200 millones de años. El pedazo de corteza, que fue posteriormente cubierto por lava joven durante las erupciones volcánicas en la isla, parece ser una pequeña pieza del continente antiguo que se rompió desde la isla de Madagascar cuando África, la India, Australia y la Antártida se separaron y formaron el Océano Índico. Ángel Trianero nos lleva a Madrid y nos habla de que se han prohibido los circos con animales en la ciudad. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una propuesta presentada conjuntamente por el Gobierno de Manuela Carmena y el Partido Socialista. Y es que, según argumentan ambos grupos políticos, los elefantes, tigres y demás especies habituales de las actuaciones bajo la carpa tienen derecho a no ser víctimas de maltrato y a no ser sometidos a esfuerzos o actos crueles que les ocasionen sufrimiento, ansiedad o estrés. Ciudadanos también ha votado a favor de esta iniciativa, que solo ha contado con la oposición del Partido Popular de Esperanza Aguirre. Jad Balfri nos lleva a Valladolid y nos habla de algo cultural, pero también que crea conciencia. Y nos habla de dibujos de artistas griegos que llegan a Valladolid para derribar fronteras, nos dice.
Se trata de concienciar sobre la realidad a la que se ven abocados miles de refugiados ante la imposibilidad de acceder a Europa en su huida de la guerra, y este es uno de los objetivos del colectivo indignado de Valladolid y el voluntariado de la UVA con el programa Derribando Fronteras. Esta iniciativa contará con un ciclo de conferencias y una exposición de 128 dibujos. José Diego Mills nos lleva a Coca-Cola en lucha, y es que los activistas de Coca-Cola en lucha siguen, como dicen, denunciando el fraude procesal presentado por Coca-Cola ante la Audiencia Nacional y se preguntan dónde está su readmisión milimétrica y nuestro trabajo, y con esto vemos que la lucha sigue para muchos todavía. Y volviéndonos al tema de refugiados, en este caso no hablamos no hablamos de la crisis de refugiados, sino que hablamos de lo que ha ocurrido en Cádiz, que también tiene que ver con este tema. Y es que el niño inmigrante que apareció muerto en una plaza de Cádiz pudo estar en una patera que se hundió el día 12. Lo asegura el diario.es y explica que el menor, aún sin identificar, pudo haber desaparecido junto a su madre en la patera que naufragó en el estrecho a mediados de enero. Porque no lo olvidemos, como habéis recordado muchos de vosotros, que Mariano Rajoy también tiene concertinas. Y más duro aún es que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía cree que es sorprendente y denunciable que no hubiera ningún comunicado hasta el domingo. Y es que esta denuncia es la que ha sido protagonista de este caso, porque no se había comunicado la existencia de este cadáver. Escritor crítico también nos habla sobre esto y nos habla de la hipocresía de algunos, que es infinita. Dice, hay quien critica el muro de Trump y se olvida del Mediterráneo, como ya recordábamos con el caso de este niño inmigrante. Y nos envía una viñeta diciendo que no es una crisis de refugiados, sino que es una crisis de solidaridad. Y para terminar, y relacionado con todo esto que estamos comentando, porque muchos de vosotros nos habéis recordado que queríais hablar sobre José Luis Sampedro, que hoy mismo cumpliría 100 años. Pistones, Herb Balfrey, Choco Pirata, Ahora Levántate y Piensa, y muchos de vosotros nos habéis hablado con este hashtag de una de las cabezas pensantes del 15M, del que llamaban el abuelo del 15M, al que teníamos mucho cariño. José Luis Sampedro, que hoy hubiera cumplido 100 años, como os digo, y recupero ciertas frases que son bastante actuales. Él decía, gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar y luego no los degüella, pero los explota, ellos pensarán, bueno, al menos no me han degollado. Sampedro también decía sobre el 15M, que hoy muchos también rescatáis para hablar sobre el origen y el futuro de Podemos, decía, el 15 de mayo ha de ser algo más que un oasis en el desierto. Ha de ser el inicio de una ardua lucha hasta lograr que efectivamente ni seamos ni nos tomen por mercancía en manos de políticos y banqueros. Digamos no a la tiranía financiera y sus consecuencias devastadoras. Aseguraba también que tendríamos que indignarnos 1000 veces más y que nos gobiernan a través del miedo. Y simplemente me pregunto, ¿qué diría Sampedro hoy si estuviera entre nosotros? Bueno, pues despedimos a las emisoras que se desconectan justo a esta hora. Y continuamos unos segundos más en el programa, porque sabéis que, bueno, estamos en la red, podemos permitirnos todavía un poquito más de tiempo. Esto tiene sentido si hablamos de cosas centrales, elementales y olvidadas. Yo no me chupo el dedo de un homenaje. De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismo, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo?
Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares, un pálido recuerdo que vale más que un monumento. El discurso de Mujica, sí, es absolutamente maravilloso. Lo que pasa es que este vídeo dura 4 minutos y me parece mucho ponerlo entero, pero lo iremos poniendo por fragmentos en el programa porque es verdaderamente ilustrativo, verdaderamente maravilloso y muy descriptivo con la sociedad que está quedando, que se está construyendo. En fin, bueno, antes de marcharnos yo quiero decir una cosa. En efecto, lo decíamos, hay muchas opiniones. Algo le está ocurriendo a Podemos como estructura política. Yo no sé si se trata de una batalla entre partidarios de la lucha de clases o entre partidarios de la institucionalidad o una cierta intelectualidad de la izquierda, no lo sé. Sospecho que las posturas en realidad no son muy diferentes. No creo que sea más izquierdista un sector que otro sector. No creo que aboguen por cosas muy diferentes. Pueden hablar de prácticas, de normas, de formas, pero no creo que sean muy diferentes en el fondo. Pero tienen que entender que tienen una enorme responsabilidad para con este país. Porque si Podemos sufre la política española. Se divide la política española y se dividen las esperanzas de muchísimas personas que han depositado su confianza en Podemos. O entienden esto, o un flaco favor le van a estar haciendo a la izquierda. O son responsables en el manejo de ese poder que los ciudadanos les han entregado con su confianza, a pesar de las enormes presiones de los medios de comunicación. O entienden esto en Podemos, o les va a perseguir siempre. Así que, en fin, desde aquí esperamos, como simbología de lo que ocurre en un país que necesita un partido político de izquierdas, que tire hacia la izquierda del resto de los partidos políticos que se van volviendo conformistas, que van diluyendo sus ideologías. Tienen que entender que tienen una enorme responsabilidad y que los ciudadanos han estado muy vigilantes con los de enfrente, pero también van a estar vigilantes para con ellos, si no son capaces de administrar la poderosa herramienta que tienen entre las manos en este momento. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Por vuestra compañía, muchísimas gracias a todos por vuestra participación, muchísimas gracias a todos los que perseguís, tratáis de construir, reconstruir en lugar de destruir, a todas aquellas personas que habéis enviado mensajes, que participáis activamente en la vida del programa, que utilizáis el hashtag para conversar, almohadilla, La Cafetera. ¿Qué le pasa a Podemos hoy? Como hashtag del programa. A todos los que creéis que más allá de la crítica tiene que haber la práctica, tiene que existir la práctica, tiene que existir también el compromiso. A todos vosotros, muchísimas gracias por vuestra ayuda. María, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el precio del pepino? O sea, no me lo dejes para mañana porque estaba viendo cómo abrías las fotos que estaba enviando la gente. ¿Pero qué está ocurriendo? Yo no sé qué está pasando, porque aquí todo el mundo empezó a enviar precios. Víctor SMU empezó él todo esto, dijo, precio en la región parisín, no asustarse. Y dice, el calabacín 5,99 euros, la berenjena 6,49 euros, el pimiento amarillo 4,99. Y de hecho, se llegó incluso a pensar que era una encuesta de las frutas, las famosas encuestas de las frutas, y entonces a lo mejor ganaban las berenjenas. Ha empezado la gente a enviar los precios de los supermercados que tienen junto a su casa, los pepinos. Hay una enorme preocupación, digo yo, esto tiene algo de freudiano, o sea, resulta que no nos habíamos preocupado por el precio en la vida de la berenjena rechoncha, y ahora ¿qué pasa? Que como el calabacín está mal de precio. Este mundo se está viniendo abajo, amigos. El calabacín está... Las judías, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Las judías nos preocupan o qué? ¿O el brócoli? ¿Solo nos preocupan los calabacines? Las berenjenas. Las berenjenas, bueno. Las berenjenas de Berto. Elena Ávila, que está a 3 euros por allí. Están a 3 euros. Es caro, ¿eh? Es que se están poniendo súper caros. Pero bueno, luego los británicos están súper enfadados porque dicen que, claro, nosotros que somos los españoles, el proveedor de Europa, pues nada. En fin. Bueno, que muchas gracias. Somos proveedores de pepinos y de calabacines. España provee de pepino y calabacín a todo el planeta. Tenemos algo de lo que presumir. Nuestros pepinos y nuestros calabacines.
No, pero que está muy bien. Bueno, Mary, muchas gracias. Muchas gracias. Simplemente, mira, voy a recordar... ¿Algo que aportar sobre los pepinos o los calabacines? No, sobre eso yo creo que ya está todo dicho. Pero mira, Cecilio nos dice, como dice un proverbio africano, cuando dos elefantes se pelean, es la hierba la que sufre. Y a lo mejor es algo que deberían recordar desde la formación morada. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Efectivamente, no me voy a ir porque escucho a Tony Garrido hablando de los mecenas, no me voy a ir sin dar las gracias porque además ayer no le di las gracias a Mónica, que se había incorporado por la noche como mecenas y después me escribió un mensaje diciendo, yo que esperaba escucharme, Sniff. Mónica, muchísimas gracias por tu confianza. Gracias Francisco, Primitivo, Miguel, María Teresa, muchísimas gracias por vuestra confianza, por formar parte de los miembros de los mecenas de este programa que hacen posible, que hacen realidad este proyecto. Gracias. Adiós. Ahora sí, hasta mañana.